¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias a 500 años de la Noche Triste, crónica de una victoria mexica. Hoy, el doctor Guilhem Olivier presenta la conferencia La Matanza de Toxcatl, masacre gratuita de los conquistadores o intento de rebelión tenochca. Doy la bienvenida a la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor, a quien cedo la palabra. Gracias, Mitzi. Buenas tardes a todos. Qué gusto que nos estén acompañando hoy en esta primer conferencia del ciclo sobre Noche Triste que tenemos en el Museo del Templo Mayor. Ustedes saben que es ya una tradición que, acompañado de las exposiciones temporales, el museo organiza estos ciclos de conferencias donde los temas que consideramos que tienen que ser llevados todavía con más profundidad se puedan trabajar. Usualmente son las conferencias los sábados por la mañana, pero bueno, pues debido a estas condiciones extraordinarias que nos toca vivir y atestiguar como sociedad moderna, decidimos transportarlas a el canal de YouTube del museo y bueno, pues también nos permitió cambiar el horario para que fuera un poco más accesible para todos. Cuando comenzamos a hacer la investigación, en particular a cargo del doctor Carlos González sobre este tema hace un año, uno de los primeros puntos que discutimos fue desde dónde arrancamos la historia de este episodio de la caída de Tenochtitlan. Y bueno, pues consideramos que un punto importante tenía que ser precisamente la matanza de Toxcatl, que es la que va a desencadenar el rompimiento de las relaciones diplomáticas que, si bien ya para ese momento eran muy tensas entre Hernán Cortés y su ejército y el gobierno de Moctezuma, hasta ese momento no se rompen de manera tajante para no volver a recuperarse nunca más. Y en este caso, bueno, pues decidimos invitar al doctor Guilhem Olivier. De verdad es un placer que esté con nosotros. Ya ahorita les voy a leer su currículum, pero seguramente muchos de ustedes ya lo conocerán, para que nos platique su punto de vista sobre lo que ocurrió. Ya el título es bastante sugerente y quizá consideramos que este pues fue fue una situación extraordinaria que se tiene que analizar, que no es sencillo, pero que solamente en palabras de un especialista como el doctor Guilhem Olivier nos podrá quedar un poco más claro a todos. El doctor Guilhem Olivier es historiador, profesor e investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Toulouse y especialista en historia de los pueblos indígenas. Entre los reconocimientos que ha recibido destacan el Premio Mejor Artículo en Historia Cultural, otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas 2016, que obtuvo con Venados Melómanos y Cazadores Lúbricos, Cacería, Música y Erotismo en Mesoamérica, que fue publicado en Estudios de Cultura Náhuatl. También tiene el Premio a la Mejor Reseña en Historia Antigua, otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas en 2008, por el título Artes de México, Arte Antiguo, Cora y Huichol, de la colección Conrad T. Preuss. Tiene también, ha sido profesor del Seminario Mitos y Ritos en Mesoamérica, del posgrado en Estudios Mesoamericanos de la UNAM, tutor del posgrado en Estudios Mesoamericanos y del posgrado en Historia de la misma institución. Bueno, tiene muchísimas publicaciones, quizá la más famosa de él es su estudio sobre Tezcatlipoca, burlas y metamorfosis de un dios azteca. También es ha sido un hit también para nosotros contar con el texto sobre Mixcoatl, que es un texto imprescindible para todos los interesados en la historia mesoamericana. Está editado por el Fondo de Cultura Económica y recientemente pues tiene un texto con Jimena Chávez Valderas, a la búsqueda del significado del uso ritual de mandíbulas humanas y animales en Mesoamérica. Adivinar para actuar, que es este texto que tengo hoy aquí conmigo. Muchas gracias, doctor Olivier. Y el catálogo de presagios de la conquista, que nos hizo el favor de curar para la exposición temporal que estuvo en el Museo del Templo Mayor. Pues mil gracias por estar con nosotros, doctor Guilhem. Es un placer escucharlo y le cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia y especialmente al Museo del Templo Mayor, con quien tuve el gran placer de trabajar para organizar una exposición junto con la maestra Patricia Ledesma sobre los presagios de la conquista. Bueno, acabamos de ver el catálogo que es fruto de este esfuerzo colectivo y
Bueno, ahorita no vamos a hablar de los presagios, pero de una etapa posterior, ¿no? De todo el acontecimiento que fue la conquista de México. Y para tratar de entender un poco mejor el fenómeno de la Noche Triste y lo que lo antecede, el episodio más importante de este periodo es precisamente la matanza de Toxtla. Toxtla es el nombre de una veintena de los mexicas. Como ustedes saben, había un calendario anual que consistía en 18 veintenas, ¿no? Lo que hacía 360 días, y otros 5 días aciagos donde no se hacía ninguna actividad, ¿no? Y todo eso conformaba un calendario ritual, un calendario que tenía como objetivo celebrar a las distintas deidades del panteón, propiciar la fertilidad, etcétera, etcétera. Entonces, la fiesta de Toxtla es sumamente importante, y antes de ver el fenómeno del episodio de la matanza, yo creo que es importante entender un poco mejor cuáles eran las deidades celebradas en esta ocasión, cuáles eran los principales rituales, y a partir de esto contextualizar un poco lo que sucedió en este año de 1520. Entonces vamos a ver la primera imagen, que es la imagen de la deidad principal celebrada durante la fiesta de Toxtla, una fiesta que se celebraba en el mes de mayo, ¿no? Y es el dios Tezcatlipoca, el señor del espejo humeante, que es una deidad bastante compleja, con muchas características distintas, pero una de las más importantes, ¿no? Y que destacaba justamente en esta celebración, era que era un dios joven, un dios que patrocinaba a los guerreros jóvenes, pero también era la deidad patrona de la realeza. Y eso es sumamente importante, ¿no? Para entender no solamente la fiesta, pero incluso tal vez lo que sucedió durante la matanza. Vamos a la siguiente. El símbolo epónimo de la deidad es el espejo, que se dice Tezcatl en lengua náhuatl, ¿no? Es un espejo que humea, ¿no? Y que representa un objeto adivinatorio. Se utilizaba para hacer rituales de adivinación, ¿no? Tiene un papel destacado, por ejemplo, en los relatos de los presagios de la conquista. Por ejemplo, se menciona que se descubrió en el lago de Texcoco una garza con un espejo, una grulla, perdón, con un espejo en la cabeza, y esta ave extraña fue llevada con Moctezuma, que en el espejo pudo ver unas estrellas en el cielo, y después la llegada de los españoles, ¿no? Todo eso constituyendo obviamente un anuncio de la destrucción del reino de Moctezuma II. Entonces, Tezcatlipoca está muy presente en los relatos de la conquista. También hay un fragmento muy interesante en el Códice Florentino, ¿no? Que fue redactado por Fray Bernardino de Sahagún y sus colaboradores nahuas, ¿no? Es un episodio durante el cual unos enviados de Moctezuma se dirigen hacia la costa, y de repente aparecen frente a ellos una deidad que no es sino Tezcatlipoca, ¿no? Que les anuncia que Tenochtitlan va a terminar en llamas, y se voltean y ven efectivamente la ciudad incendiada, ¿no? Y es otro de los presagios de la caída de Tenochtitlan. La siguiente, por favor. Otra deidad celebrada durante la veintena de Toxtla es Huitzilopochtli, ¿no? Huitzilopochtli, el colibrí izquierdo, que es la deidad tutelar de los mexica, un dios también muy relacionado con la guerra, muy relacionada con el emperador, con el Tlatoani. Es decir, la fiesta de Toxtla reúne en esta celebración a dos de las deidades más importantes
del panteón mexica, ambas relacionadas con la guerra y con la realeza. La siguiente, por favor. Entonces, esos son dos estatuas de ambas deidades. Una, la de la derecha, que representa a Tezcatlipoca, es una de las pocas estatuas que existe de esta deidad. Se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Y tuvimos el privilegio de haber podido exponerla en la exposición de Tetzahuitl, ¿no? De los presagios de la conquista. La estatua de piedra verde que ven a la izquierda, esta desgraciadamente no pudimos exponerla porque se encuentra en el Museo del Quai Branly en París. Es una estatua también de pequeña dimensión que representa a Huitzilopochtli, aunque en esta imagen aparece también con muchos atavíos que comparte con Tezcatlipoca, entre otra cosa la pierna izquierda que se ve en la cual aparece una serpiente, ¿no? Tezcatlipoca es un dios a quien le falta un pie, y también en ocasiones Huitzilopochtli en la iconografía aparece de la misma manera. La siguiente, por favor. Son dos deidades más cercanas, ¿no? Que encontramos juntas, por ejemplo, en este Cuauhxicalli en forma de jaguar, ¿no? Vamos a ver, hay una cavidad en la espalda, ahí se distinguen unas plumas de águila alrededor, y vamos a ver la siguiente. Y adentro de este Cuauhxicalli, de esta vasija de la águila, aparecen Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Se ven que ambas deidades les falta el pie y tienen un espejo en su lugar, se distingue en la parte inferior, ¿no? Y los dos se están sacando sangre de la oreja en un acto de autosacrificio, ¿no? Que era una actividad muy importante para la religiosidad mesoamericana. Eso para decirles que son dos deidades muy cercanas, ¿no? Y que son bastante importantes en el panteón mexica. La siguiente, por favor. Entonces, durante la fiesta de Toxcatl tenemos varios códices que ilustran las ceremonias que se llevaban a cabo, ¿no? Entre otras cosas, había mucha importancia del acto de sahumar, ¿no? De echar humo con copal, ¿no? Y tenemos ahí algunos personajes que son personajes que visten los atavíos de las deidades festejadas en esta ocasión. Vamos a ver la siguiente, ¿no? Otra imagen también que representa la fiesta. Ahí igual vemos estas volutas, ¿no? Que simboliza el humo, ¿no? Que en aquella ocasión se manifestaba a través del acto de sahumar a las deidades, y ahí es una imagen que representa a Tezcatlipoca, pero también con atavíos muy semejantes a los de Huitzilopochtli. En particular, lo que tiene atrás de la cabeza en la espalda, ¿no? Es una serpiente de fuego que era, según los textos, el doble, ¿no? De Huitzilopochtli. Era también el arma de Huitzilopochtli, la serpiente de fuego, con la cual mató a Coyolxauhqui, su hermanita, ¿no? Se acuerda del mito de origen del nacimiento de Huitzilopochtli. Y Tezcatlipoca en ocasiones también lleva este mismo atavío en la espalda, ¿no? Vamos a la siguiente. Entonces, otra imagen de la fiesta de Toxcatl, ¿no? En los primeros memoriales de Sahagún. Voy a pasar un poco más rápido. Vamos a la siguiente. Sí, otra imagen de Tezcatlipoca, ¿no? Que aparece con su espejo que humea en la sien. Ahí ven otra vez las volutas, ¿no? Y ahí aparece como guerrero, ¿no? Con una
unos atavíos que llevaban los principales guerreros, y lo vemos con unas flechas también en la mano derecha, y en la mano izquierda ostenta un tipo de, como si fuera un abanico, pero en realidad se trata de un objeto mucho más importante, es decir, es un tlachialoni, es decir, un espejo también rodeado con plumas, a través del cual se decía que el dios podía ver todo lo que sucedía en el mundo, ¿no? Es un espejo de adivinación. La siguiente, por favor. Entonces ahora pasamos un poco a un relato breve de todas las ceremonias que tenían lugar normalmente durante la veintena de Toxcatl. Uno de los principales episodios era escoger a un joven guerrero cautivo, ¿no? Que iba a representar al dios Tezcatlipoca durante un año. Entonces era elegido según criterios muy estrictos, ¿no? Tenía que presentar un cuerpo perfecto, y ahí tenemos un texto magnífico en el Códice Florentino que nos habla del ideal de belleza masculina en la época prehispánica. Son muy pocos los textos que nos hablan de este tipo de criterios estéticos, ¿no? Y entonces este joven tenía que aprender a tocar la flauta, tenía que aprender a hablar náhuatl. Bueno, ya era un hablante de la lengua náhuatl, muy probablemente originario de la zona de Tlaxcala, ¿no? Y entonces lo consideraban como un dios, como el dios Tezcatlipoca sobre la tierra. La siguiente, por favor. Este joven era ataviado con justamente todos los elementos simbólicos que conformaban los atavíos de Tezcatlipoca. Fumaba también un cigarro, olía flores, paseaba por las calles, y ahí recibía la devoción de toda la gente, ¿no? Tanto mujeres, hombres, se les presentaban los niños, etcétera, y paseaba por la ciudad como la imagen viviente de la deidad. La siguiente, por favor. No, entonces el texto insiste sobre la devoción de la gente cuando aparecía en las calles, y algo muy importante es que era el propio rey el que estaba encargado de ataviar al joven que representaba a Tezcatlipoca, ¿no? El rey lo ataviaba, lo llamaba su dios querido, ¿no? Y cuando él salía en la calle durante la veintena de Toxcatl, el rey se quedaba encerrado en su palacio, lo cual nos permite hablar de un proceso de sustitución, es decir, el joven representante de Tezcatlipoca aparece también como el representante del rey. Vamos a la siguiente. Incluso el joven representante de Tezcatlipoca se menciona que estaba casado, entre comillas, con 4 jovencitas, con 4 mujeres, ¿no? Que representaban a deidades femeninas, y su origen social probablemente era prostitutas, ¿no? Y entonces estas mujeres tenían un estatuto especial en la sociedad. No me puedo extender sobre el tema, ¿no? Pero en este caso representaban diosas y convivían con Tezcatlipoca durante varios días, ¿no? Antes de la última etapa de su vida divina, que vamos a ver en la siguiente lámina, que tristemente era un sacrificio, ¿no? En la mayoría de las veintenas, de las fiestas de las veintenas, unas personas que podían ser niños, jóvenes, incluso gente mayor de edad, ¿no? Personificaban diversas deidades, y al final de su vida divina eran sacrificados de distintas maneras. Pues en este caso es a través de la extracción del corazón, y antes de ser sacrificado, el joven valientemente subía cada peldaño de la pirámide, y en cada peldaño rompía una de sus flautas,
¿no? Y llegando arriba era sacrificado. El simbolismo de toda esta fiesta es bastante complejo. Resumiendo, se puede decir que el mismo Dios Tezcatlipoca se encarnaba en este joven y al final de su vida, a través de la muerte sacrificial, se revivificaba la deidad, ¿no? A través de la muerte de su representante. Al mismo tiempo era una manera de fortalecer el rey, ¿no? El sacrificio tiene varios objetivos, uno de los cuales es nutrir a los dioses, pero también se trata de revivificar, es decir, de darle fuerza a las personas que morían y que después renacían a través de otros representantes. Una vez sacrificado el representante de Tezcatlipoca, inmediatamente otro joven lo sustituía, ¿no? Es decir, nuevamente había un representante del dios en la ciudad, ¿no? Que personificaba también esta relación entre el dios principal del panteón mexica Tezcatlipoca y el gobernante, ¿no? Entonces esta relación es muy importante, ¿no? Para entender los nexos muy estrechos entre el rey y esta fiesta particular. La siguiente, por favor. ¿No? Aquí tenemos justamente imágenes de Moctezuma, ¿no? Ahí en su palacio, en una imagen del Códice Mendocino. Vamos a la siguiente. ¿No? Otra imagen de Moctezuma que es muy interesante es en la famosa, en el famoso monumento llamado Teocalli de la Guerra Sagrada, que se encuentra a la entrada de la Sala Mexica en el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Donde tenemos esa pequeña pirámide, ¿no? Y en la parte arriba de las escaleras, ¿no? de los peldaños de la pirámide, tenemos este bajorrelieve en el cual se puede distinguir el sol, ¿no? En la parte izquierda tenemos una imagen de Huitzilopochtli, que se reconoce por su pico de colibrí, tiene una serpiente de fuego en lugar de pie, ¿no? Y frente a él tenemos una de las pocas representaciones de Moctezuma, que se reconoce por una diadema de turquesa que aparece en la parte de arriba, a la izquierda de su cabeza, un poco arriba a la izquierda se ve una diadema de turquesa como una corona, ¿no? Que es el símbolo del nombre de Moctezuma, y aparece también con, no se distingue muy bien en el dibujo, pero atrás de la cabeza tiene como un yelmo, una cabeza de animal, que es un jaguar, que era el doble de Tezcatlipoca. Entonces algunos especialistas consideran que aparece ahí Moctezuma como imagen del dios Tezcatlipoca. Vamos a la siguiente. Aquí está un poco un acercamiento a esta imagen. La siguiente, por favor. Entonces, durante la fiesta de Toxcat también estaba presente Huitzilopochtli bajo la forma de una estatua de amaranto, ¿no? De semillas que se construía de tamaño natural con todos los atavíos del dios, y eso es una imagen justamente del Códice Florentino, donde vemos a Huitzilopochtli ahí sentado como en cuclillas un poco, ¿no? Con todos los atavíos que lo caracterizan como dios guerreros, con plumones en la cabeza, con una capa, adornadas con huesos cruzados y calaveras, ¿no? Y entonces esa estatua era venerada durante esta fiesta, y al final, vamos a la siguiente, al final de esta fiesta, la estatua recibía ofrendas, como podemos ver aquí, y había un sacerdote que le clavaba una flecha en el pecho, ¿no? Y es decir, sacrificaba la estatua, la cual después era partida en muchos pedazos que se distribuían a varias personas. Por ejemplo, el rey también tenía derecho a un pedazo de la estatua, otras personas, ¿no? Un ritual de comer al dios que obviamente los frailes consideraron como si fuera una imitación diabólica del rito cristiano de la comunión. Vamos a la siguiente, por favor.
Bueno, entonces regresemos ahora a la conquista, ¿no? Con un personaje muy importante para entender este acontecimiento, que es Pedro de Alvarado, ¿no? Famoso capitán de Cortés, ¿no? Que los mesoamericanos llamaron Tonatiuh, el sol, ¿no? En particular por el color de su cabello y de su barba, y tal vez también por su fiereza, ¿no? Como guerrero. Acuérdense que Tonatiuh, el sol mexica, es una deidad guerrera, es una deidad que aparece con arcos, flechas, con propulsor de dardo, ¿no? Y que se nutre de la sangre y de los corazones de las víctimas sacrificiales. Entonces le quedaba muy bien Tonatiuh a Pedro de Alvarado por todas esas razones. ¿Qué sucede en mayo de 1520? Los españoles están en Tenochtitlan desde noviembre del año anterior, es decir, que llevan 6 meses en Tenochtitlan, y de repente sucede un acontecimiento muy importante, que es la llegada de Pánfilo de Narváez en la costa, por ahí por Zempoala, mandado por Velázquez, que consideraba que Cortés era un traidor, ¿no? Y entonces manda un ejército importante encabezado por Pánfilo de Narváez, sencillamente para quitarle el mando a Cortés, ¿no? Cortés evidentemente está muy preocupado, decide finalmente dejar a Alvarado en Tenochtitlan y sale con una parte del ejército español y del ejército tlaxcaltecas. No olvidemos la gran cantidad de aliados indígenas que acompañaban los huestes de los españoles, y se dirigen a la costa para enfrentarse con Narváez, mientras Alvarado se queda en México con 120 o 150 conquistadores y 2 o 3 mil tlaxcaltecas, no sabemos exactamente. Entonces la situación está muy tensa. Moctezuma está preso, ¿no? Pedro de Alvarado está encargado de cuidarlo, y hay muchos rumores que empiezan a surgir. Entre otras cosas, los tlaxcaltecas también empiezan a avisar a Alvarado que se está organizando una rebelión en contra de los españoles que se quedaron encerrados en Tenochtitlan. Entonces ahí, para entender este fenómeno, es muy importante considerar las fuentes que nos hablan del fenómeno. ¿Qué sucede poco después? Los mexicas organizan una danza, ¿no? Ahí en el patio del Templo Mayor se reúne gran parte de la nobleza mexica, surgen los españoles, bloquean las entradas, ¿no? Y Pedro Alvarado y una parte de sus hombres empiezan a masacrar a los mexicas que estaban reunidos ahí, y se hace una matanza espantosa, ¿no? Finalmente, Pedro de Alvarado y sus hombres se regresan al palacio de Axayácar, donde estaban ahí guardando a Moctezuma, y los mexicas evidentemente reaccionan y los atacan y se quedan ahí sitiados en el lugar. Finalmente Moctezuma sale a la azotea del palacio de Axayácar para tratar de tranquilizar a los mexicas. Se tranquilizan en efecto los Tenochca, y poco después regresa Cortés y sus hombres, ¿no? Y ahí sí empieza un sitio muy violento, ¿no? Los mexicas tratan de desalojar a los españoles, que finalmente poco después deciden huir, ¿no? Y es la famosa Noche Triste, ¿no? De la cual hablarán en otra conferencia. Yo no voy a hablar de este episodio, pero ahí digamos que la matanza de Tenochtitlan es un elemento clave, ¿no? Para entender lo que va a suceder después, es decir, el regreso de Cortés, que venció a Narváez, que regresa con más hombres, ¿no? Pero que finalmente, una vez adentro de la ciudad, pues va a tener que aguantar un sitio muy, muy prolongado, y finalmente va a tener que salir, huir de la ciudad, y con muchas pérdidas de hombres y de sus aliados y del tesoro, etcétera, por lo cual se habla de
una victoria mexica en este caso, ¿no? Y lo de Noche Triste, pues todo depende de desde cuál lugar uno ve esos acontecimientos. El siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podemos valorar, ¿no?, el episodio de la matanza de Toxtla? Bueno, como cualquier episodio de la conquista, pero tal vez más cuando se trata de un acontecimiento tan trágico y tan importante, ¿no?, tenemos que acudir a las fuentes, ¿no?, que nos hablan del episodio, y estas fuentes se dividen, digamos, en tres grandes categorías, ¿no? Una son los códices, ¿no? Como vemos aquí, este es un códice que se llama el Códice Mexicanus, que se resguarda en la Biblioteca Nacional de Francia, ¿no? Otra categoría de testimonios son los testimonios de los conquistadores, las cartas de relación de Cortés, obviamente, ¿no?, la historia verdadera de la conquista de Bernal Díaz y otros relatos, ¿no?, que abrevan de los testimonios de los conquistadores y que constituyen una documentación muy importante a la cual se puede añadir unos juicios que se hicieron a los conquistadores, en particular a Cortés, pero también a Pedro de Alvarado, los cuales fueron acusados por la corona española, a la corona española, ¿no? Y entonces ahí tuvieron que acudir a presentar testigos, y eso es una documentación muy rica, ¿no?, a la cual me voy a referir un poco más adelante. Ahora, la tercera categoría de documentos es lo que Miguel León Portilla ha llamado la visión de los vencidos, es decir, los testimonios de los indígenas recopilados en alfabeto latino después de la conquista y que dan la versión de la conquista, pero desde el lado de lo que Miguel León Portilla llamó los vencidos, ¿no?, es decir, los tlatelolca, los mexicas, que varios años después de los acontecimientos dan su propia versión en lengua náhuatl de lo que ha sucedido, ¿no? Entonces ahí tenemos el Códice Florentino, ¿no?, que había mencionado antes, ¿no?, que presenta no solamente el texto en náhuatl del relato de la conquista en el libro 12 del Códice Florentino, sino también la versión en español de Sahagún y una iconografía bastante interesante con viñetas que representan esos episodios, y vamos a ver algunas de estas imágenes a continuación, ¿no? También tenemos los anales de Tlatelolco, el Códice Aubin, en fin, tenemos varios textos en lengua náhuatl que nos hablan de la matanza de Toxtla. Entonces, aquí en esta imagen, ¿no?, del Códice Mexicanus, es un códice que nos describe la historia mexica desde la salida de Aztlán hasta la época colonial, ¿no? Y ahí tenemos en el centro las diferentes fechas, ¿no? Y si se fijan, en la parte izquierda arriba tenemos la llegada de los españoles, ¿no?, con este soldado barbudo ahí con su bandera, y en la siguiente imagen tenemos, vamos a ver la siguiente donde hay un acercamiento, ¿no? Y entonces en la siguiente tenemos un templo con humo, un templo en llama, ¿no?, que representa el templo mayor, y en la parte inferior tenemos un personaje recostado con granos, con puntitos, ¿no? Eso corresponde a la epidemia de viruela que justamente llegó a México con unos miembros de la expedición de Pánfilo de Narváez, ¿no? Se habla de unos esclavos negros que llegaron infectados y a raíz de eso empezó una epidemia terrible, ¿no?, que llegó obviamente hasta Tenochtitlan, ¿no?, y que causaría la muerte de muchos habitantes de la capital mexica, entre ellos el Tlatoani Cuitláhuac, ¿no?, que es el rey que sucedió a Moctezuma. Bueno, vamos con la siguiente. Entonces, eso es otra imagen igual de la matanza de Toxtla que aparece en el Códice Aubin, un manuscrito que se encuentra en Inglaterra, y ahí vemos el templo mayor con un personaje que está tocando un tambor
vertical, un huehuetl, ¿no? Un personaje que está bailando. En la siguiente, por favor. Eso, hay un acercamiento. Entonces, un personaje que está bailando con una sonaja y un soldado español frente a él, ¿no? Armado. La siguiente, por favor. Entonces, eso es otra imagen de un manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, lo que se llama la Historia Mexicana, es una crónica en náhuatl, y ahí empezamos a ver un poco más de acción, si me puedo permitir la expresión, ¿no? Entonces ahí vemos de un lado los españoles armados, ¿no? En el centro el Templo Mayor, y en la parte inferior empezamos a ver un músico desmembrado, ¿no? Con las manos cortadas, y unos mexicas también que se están peleando. Lo interesante de la imagen, aparte de la composición, que es muy lograda, ¿no? Son las dos volutas que surgen arriba del Templo Mayor, ¿no? Que expresan en el sistema pictográfico mesoamericano la conquista de un lugar, ¿no? Y encima de esas volutas tenemos el glifo, el famoso glifo de Tenochtitlan, ¿no? Con el nopal sobre una piedra, ¿no? Entonces es una imagen muy, muy interesante. La siguiente, por favor. Entonces eso es un códice que se llama el Códice Vaticano A, ¿no? Como el Códice Mexicanus es un códice que tiene una parte histórica con las fechas que vemos ahí en los cuadritos azules en la parte superior, ¿no? Y vemos la llegada de los españoles, y ahí sí tenemos en la parte de la derecha, la siguiente por favor, una representación de la matanza de Toxcatl con un español y unos personajes así descuartizados, con mucha sangre, ¿no? Ahí sí se ilustra finalmente el carácter terrible de la matanza, ¿no? Con todos esos flujos de sangres, que es algo que describen también los informantes de Sahagún, ¿no? Les voy a leer un fragmento más al ratito, o más bien, yo creo que de una vez les voy a leer este fragmento, que es muy ilustrativo, ¿no? de lo que sucedió según los colaboradores nahuas del franciscano. Dice, cuando ya se bailaba y se cantaba, en ese preciso momento los españoles toman la determinación de matar a la gente. Vienen a cerrar las salidas, los pasos, las entradas. Inmediatamente entran al patio sagrado para matar a la gente. Van a pie, llevan sus escudos de madera y algunos los llevan de metal, y sus espadas. Inmediatamente cercan a los que bailan, se lanzan al lugar de los atabales, dieron un tajo al que estaba tañendo, le cortaron ambos brazos, luego lo decapitaron. La siguiente, por favor. Perdón, la siguiente. Esa la comentaré un poco después. Sí, la siguiente es que quisiera enseñar las imágenes del Códice Florentino para ilustrar este pasaje que estoy leyendo. La siguiente, por favor. Sí, eso es la imagen del Códice Florentino, ¿no? Que ilustra justamente lo que estoy leyendo. La siguiente. Sí, ahí vemos el que está tocando el tambor, ¿no? Y que le están cortando las manos y después lo decapitan. Entonces dice el texto náhuatl, luego lo decapitaron, lejos fue a caer su cabeza cercenada. Al momento todos acuchillan, alancean a la gente y les dan tajos, con las espadas los hierren. Algunos les acometieron por detrás, inmediatamente cayeron por tierra dispersas sus entrañas, y había algunos que aún en vano corrían, iban arrastrando los intestinos y parecían enredarse con ellos. Pues algunos intentaban salir, ahí en la entrada los herían, los apuñalaban, otros escalaban los muros, pero no pudieron salvarse, otros se entremetieron entre los muertos, se fingieron muertos para escapar.
pero si entonces alguno se ponía de pie, lo veían y lo acuchillaban. La sangre de los guerreros, cual si fuera agua, corría, y heredor de la sangre se alzaba al aire y de las entrañas que parecían arrastrarse. Es una traducción de Miguel León Portilla. Bueno, toda esa escena de masacre la tenemos en las imágenes que acabaron de ver. Nos vamos a regresar para ver algunas más en detalle, por favor. Esta es muy interesante porque sí, esta está bien. Esta es la imagen, por ejemplo, del Atlas de Durán, ¿no? Durán es un fraile dominico que escribió una historia de la conquista, y ahí vemos justamente a los españoles en cada entrada, ¿no? Que están matando a todos los que participan en la fiesta de Toxcatl, con los tambores, ¿no? El teponaztli y el huehuetl ahí en el centro, ¿no? A ver la anterior, por favor. La anterior. Sí, esta también es una imagen interesante. Es un códice más tardío del siglo XVII, que se llama el Códice Azcatitlán, ¿no? Y ahí vemos justamente una parte del episodio de la matanza de Toxcatl, ¿no? Con los dos músicos, y si se fijan, el que está tocando el tambor vertical, el huehuetl, en realidad sus manos están cortadas, ¿no? Ahí se distingue, ¿no? Entonces es una representación un poco al estilo europeo, ¿no? Pero nos proporciona unos detalles interesantes, aunque mezcla diversos episodios. Por ejemplo, el personaje que está a la derecha del músico que toca el tambor, ¿no? Y que está de cabeza y que aparece con los ojos cerrados, todos los atavíos de un rey y una flecha en la pierna, ha sido identificado por algunos especialistas como Moctezuma, ¿no? En realidad Moctezuma va a morir mucho después no mucho después, un poco después de la matanza de Toxcatl, ¿no? Y ahí entonces se mezcla el episodio de la matanza de Toxcatl y el de la muerte del rey Moctezuma. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Vamos a regresar a las imágenes del Códice Florentino. Eso. Y la siguiente, por favor. Bueno, eso es justamente lo que sucedió después del regreso de Cortés y la salida de la Noche Triste, ¿no? De eso no voy a hablar. Es simplemente para decir que finalmente la matanza de Toxcatl lo que desencadena es justamente la huida de los españoles y la famosa Noche Triste. Regresemos una transparencia antes, por favor. Bueno, entonces eso lo que les acabo de leer, ¿no? Y el episodio de la matanza de Toxcatl. Entonces tenemos esta versión que sería como la visión de los vencidos, es decir, los mexicas incluso pidieron la autorización a Cortés, a Pedro de Alvarado, ¿no? Para realizar la ceremonia, y sin avisar, los españoles llegan y empiezan a matar a todo el mundo de manera gratuita, ¿no? Obviamente en la historiografía, es decir, todos los que han escrito sobre el episodio, muchos historiadores, muchos comentaristas consideran que Pedro de Alvarado era un tipo bastante agresivo, alguien cruel. Incluso algunas fuentes dan a entender que, como vio que los danzantes y los músicos traían joyas de oro, movido por la codicia, decidió matarlos para quitarles el oro, ¿no? Entonces tenemos toda una serie de acusaciones en contra de Pedro Alvarado, ¿no? Haciéndolo culpable de este acto cruel, despiadado, sin razón alguna, ¿no? Y que por su culpa finalmente se rompió un cierto equilibrio que existía entre Cortés y Moctezuma. Finalmente habían establecido un tipo de cogobierno durante 6 meses que funcionaba más o menos, ¿no? Y por culpa de Alvarado todo esto
se acabó, ¿no? Y la guerra entre españoles y los Tenochca empezaría, ¿no? Incluso tenemos una versión algo divertida, un comentario ahí muy sorprendente en un texto de Bernardino de Sahagún, ¿no? Que aparte del Códice Florentino, muchos años después escribió una nueva versión en español de la conquista, ¿no? Y en esta versión explica que finalmente Pedro de Alvarado actuó como Eva durante el Génesis, es decir, que la culpa de todos los pecados del mundo, ¿no?, la tiene Eva por comerse la manzana, y en este caso, durante la conquista, el episodio que desencadena el pecado y el castigo a los españoles, su castigo fue la noche triste, pues este pecado original pues lo hizo Pedro de Alvarado cuando mató a la nobleza mexica durante la fiesta de Toxcatl, ¿no? Una interpretación en un marco bíblico, ¿no? que a veces hacían los frailes cuando narraban la historia. Bueno, entonces tenemos esta visión de los vencidos. Ahora los españoles, ¿cuáles son su punto de vista y cuáles son ahí los textos que nos hablan de esto? Si leemos las cartas de relaciones de Cortés, él casi no habla de la matanza de Toxcatl, ¿no? Obviamente no estaba en el lugar donde sucedió, él estaba peleándose contra Pánfilo de Narváez, entonces describe obviamente su gran victoria sobre Pánfilo de Narváez, cómo logra convencer a todos los seguidores de Narváez para acompañarlo de regreso a Tenochtitlan, ¿no? Y dice, mientras yo no estaba, pues se levantaron los indios, ¿no? Y sitiaron a la tropa española que yo había dejado en el lugar, pero no proporciona ninguna explicación de lo que sucedió. Solamente menciona que por culpa de Narváez, ¿no?, como los españoles tuvieron que dividirse, ¿no?, y él acudiera a la costa, por su culpa, los Tenochca aprovecharon para levantarse. Le echa la culpa a Narváez de lo que pasó, ¿no? Eso también hacen otros españoles, ¿no? Para decir que finalmente cuando Cortés estaba en Tenochtitlan todo estaba bien, y por culpa de Narváez y claro de Velázquez en Cuba, que había mandado este ejército español, se levantaron los Tenochcas y estuvo a punto de perderse la tierra, como dice Cortés, ¿no? Y afortunadamente él, como siempre, aparece como el héroe que salva la situación, ¿no? Eso es la interpretación de Cortés, ¿no? Otros conquistadores, como Bernal Díaz del Castillo, nos proporcionan más detalles. También Gómara, López de Gómara, ¿no?, nos habla de este episodio. Oviedo, en fin, tenemos muchos textos que proporcionan detalles, proporcionan explicaciones de lo que pasó, ¿no? Algunos le echan la culpa a Alvarado, otros le echan la culpa a Narváez, en fin. Y tenemos también esos testimonios a los cuales aludía hace un momento, es decir, los procesos, ¿no? Y estos procesos son bastante interesantes porque ahí sí tenemos muchos actores, ¿no?, a los cuales normalmente pues, no se les daría la palabra, ¿no?, que intervienen ahí, ¿no?, y que dan su versión de los hechos, claro, siempre de manera partidaria, es decir, algunos están a favor de Cortés, otros a favor de Alvarado, otros en contra, no existen testimonios neutros, ¿no?, en este asunto, ¿no? Y por lo mismo, pues es sumamente difícil saber exactamente lo que sucedió, ¿no? Pero tenemos que escuchar todas las voces, ¿no? Entonces, y finalmente, pues, ¿por qué no escuchar la voz, pues, del principal actor, por lo menos del lado español, ¿no? Es decir, Pedro de Alvarado, ¿no? Obviamente se defiende y tampoco se puede creer todo lo que dice, pero hay elementos interesantes. Entonces, según él, ya empezó a sospechar que las cosas iban mal porque ya no les traían comida. No fue como un primer indicio. Entonces, después salió
y fue al lugar del Templo Mayor y ahí se dio cuenta de los preparativos de la fiesta de Toxcatl, una fiesta que, se acordarán ustedes, él mismo había aceptado que se llevara a cabo siempre y cuando no hubiera sacrificios, ¿no? Entonces se encuentra ahí y realiza dos cosas. Uno, que han intentado mover una estatua de la Virgen o un cuadro de la Virgen, no es muy claro el texto, ¿no? Que se encontraba en el Templo Mayor, ¿no? Y ahí nos remite a un episodio importante que sucedió antes de la salida de Cortés a la costa, que es cuando él sube al Templo Mayor y con una barra de hierro empieza a golpear las estatuas de los dioses que están ahí, ¿no? Interviene Moctezuma, quita las estatuas del Templo Mayor y ahí se coloca una imagen de San Cristóbal y otra de la Virgen, ¿no? Entonces, lo que dice Alvarado es que él se da cuenta que están tratando de volver a colocar una estatua de Huitzilopochtli en el Templo Mayor, que él no lo puede permitir, ¿no? Que eso fue uno de los motivos de la matanza. Otra cosa que comenta es que, y eso sí es muy probable, porque describe una estatua de Amaranto de Huitzilopochtli. Y sabemos, ¿se acuerdan que vimos que sí se llevaba a cabo este ritual de construir una estatua de pasta de amaranto del dios Huitzilopochtli? Y dice que pegado al dios había un cautivo atado que seguramente iban a sacrificar. Y que había otra estatua al lado, probablemente uno de Tezcatlipoca, porque sabemos que también se hacía una estatua de Tezcatlipoca de amaranto. Igualmente había un cautivo atado al lado de la estatua. Entonces que él liberó a los dos cautivos, tal vez no por sus sentimientos cristianos y por liberar a los pobres que iban a sacrificar, pero más bien se los lleva y los empieza a torturar, ¿no? Y se lleva a 3 personajes por lo menos. Los empieza a torturar, les pone unos pedazos de madera hirviendo así en el vientre, ¿no? Uno de ellos no acepta contestar las preguntas, se muere, y los otros 2, después de soportar un tiempo la tortura, finalmente contestan a las preguntas de Pedro de Alvarado. Unos dicen que están felices porque van a ir con sus dioses y que los van a sacrificar, pero que aceptan su destino, ¿no? Y añaden que en efecto los mexicas han previsto después atacar a los españoles y acabar con ellos. Uno de los testigos en el proceso de Alvarado dice, pues después de torturarlos, estos le dijeron lo que Pedro de Alvarado quería escuchar, ¿no? Entonces, obviamente, testimonios conseguidos después de torturar a la gente, pues su valor puede ser discutido, ¿no? De eso no cabe dudas, ¿no? En fin, Alvarado tortura también a unos de los hijos de Moctezuma que tenía prisionero y que también le dicen que en efecto han decidido aprovechar la salida de Cortés para acabar con la guarnición española que quedó en Tenochtitlan. Pedro de Alvarado decide entonces regresar al lugar de la fiesta, matar a toda la nobleza, anticipar finalmente, ¿no? La rebelión tenochca, y sucede lo que todos sabemos, las matanzas de los nobles durante la danza. Regresa Alvarado echándole la culpa a Moctezuma, que él contesta, pues más bien es porque tú les atacaste que está sucediendo lo que está sucediendo. En fin, los mexicas se levantan en armas y empiezan a sitiar el lugar, ¿no? Bueno, entonces finalmente es sumamente difícil resolver la incógnita. ¿De veras preparaban un ataque los mexicas o más bien fue un acto gratuito de parte de Pedro de Alvarado?
Acto gratuito de Pedro de Alvarado, pues sí sabemos que era una persona violenta, ¿no? Y lo demostró después durante la conquista de Guatemala, en fin, de eso no cabe duda, ¿no? Matanzas gratuitas de los españoles, pues podría ser que también en Cholula hubieran matado a toda la gente nada más para escarmiento y para demostrar su poder, ¿no? Aunque también hay dudas respecto a la matanza de Cholula, ¿no? Es decir, hay varios textos, varios testimonios que parecen indicar que Moctezuma también tenía soldados ahí y que era un buen lugar finalmente para acabar con los españoles antes de que llegaran a Tenochtitlan, pero queda la duda. Ahí en este caso, veamos las cosas de manera un poco más, no objetiva, no sería la palabra, pero era una ocasión especial para los tenochcas, ¿no? No solamente los españoles estaban divididos, pero además que había la posibilidad de que se iban a matar entre sí, ¿no? Entre Cortés y Pánfilo de Narváez. Sabemos que Moctezuma estuvo en contacto con Pánfilo de Narváez. Narváez le hizo saber a Moctezuma, ¿no? Que Cortés finalmente era un rebelde, que él venía para restablecer a Moctezuma en su trono, ¿no? Y entonces, pues Moctezuma tal vez pensó que era un muy buen momento, ¿no? Para deshacerse de los españoles, ¿no? Recordemos también, cuando uno ve las imágenes de la matanza, cuando uno ve las descripciones, por ejemplo, veamos el caso de Bartolomé de las Casas, que también describe la matanza de Toxcal. Entonces, eso es la versión que propone el famoso defensor de los indios, ¿no? Todos los tenochcas estaban muy tristes porque su rey estaba prisionero. Entonces, para alegrarlo, hicieron danzas y bailes y pidieron la autorización de los españoles, que sí se la dieron. Pero los españoles maquiavélicos, ¿no? Se juntaron en todos los lugares donde bailaban y los empezaron a matar. Y dice las Casas que estaban todos desnudos, con los cuerpos tiernitos, ¿no? Y los malos españoles con sus espaldas los mataron a todos. Entonces eso es un cliché, ¿no? Un estereotipo de ver a los indios como unos seres débiles, indefensos, ¿no? Y que los malos españoles mataron, y eso, bueno, se difundió después con la famosa leyenda negra. Bueno, yo creo que los mexicas eran un pueblo de conquistadores, eran un pueblo de guerreros, ¿no? Y el hecho de tratar de rebelarse en contra de los españoles en un contexto particularmente propicio, pues es totalmente plausible, ¿no? Y eso no tiene nada de vergonzoso de que hayan intentado sublevarse en este momento, ¿no? Y ahí también hay que reconsiderar un poco esta imagen, ¿no? Este estereotipo, ¿no? Los españoles malos, los mexicas buenos, ¿no? Y que finalmente se dejaron masacrar sin oponer resistencia alguna, ¿no? Y eso yo creo que es falso, ¿no? Y tenemos ahí un buen ejemplo de tal vez un intento de rebelión, ¿no? En contra de los españoles en un momento específico. Y ahí quisiera justamente regresar un poco sobre este momento a nivel mítico, a nivel religioso, la fiesta de Toxcatl. La fiesta de Toxcatl es la celebración del rey mexica, es la celebración de los dioses guerreros, los dioses que apoyan a los guerreros en las batallas, los dioses que son el fundamento del poder imperial. ¿Qué mejor momento, ¿no? Para realizar un acto guerrero, para tratar de recuperar al soberano mexica que estaba preso, ¿no? Y para sacrificar a los españoles que se habían quedado ahí con Pedro de Alvarado. Todo eso obviamente son hipótesis, nunca vamos a saber a ciencia cierta lo que sucedió, los testimonios son muy contradictorios, ¿no? Y requieren cada uno de un análisis muy, muy detallado, cada quien tiene obviamente sus intereses, ¿no? En explicar lo que sucede en este momento clave de la conquista. Pero hay buenos indicios también para tomar en cuenta esta posible rebelión mexica, ¿no? En un momento muy oportuno
tanto a nivel estratégico como a nivel ritual, ¿no? Y con eso voy a terminar, ¿no? Dejando claro que eso es una opinión personal, otros historiadores no opinan de la misma manera, ¿no? Y quedan muchas dudas y muchos estudios por realizar, ¿no? Todavía acerca de todos esos acontecimientos de la historia de la conquista de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Olivier. Pues el tema per se es súper complejo y este pequeño episodio nos permite entender por qué la historia siempre está en construcción. A pesar de que son hechos que ocurrieron hace 500 años, aún hay cosas que todavía no es posible llegar a la verdad con V mayúscula. Y precisamente ese es parte del encanto de los estudios de históricos, que además, conforme más pasa el tiempo, se van desarrollando nuevas técnicas y se van hermanando con otro tipo de estudios para poder llegar a lo que pudo ocurrir en el pasado. Quizá parte del problema con el tema del fin de Tenochtitlan y de Tlatelolco tiene que ver con que a veces la historia se nos cuenta por episodios que no necesariamente van en un orden. Y esto se ve, por ejemplo, en las preguntas que nos hacen algunos de ustedes por el chat del Facebook, que tiene que ver con que cómo es posible que le hayan tenido que pedir permiso a los europeos para hacer una fiesta en su propia ciudad. Y quizá ahorita el doctor Olivier quisiera ampliar sobre este tema. Pero tiene que ver con que a veces no se nos cuenta que Cortés y sus hombres vivieron en Tenochtitlan durante 7 meses. A partir del 8 de noviembre que llegan, y también a toro pasado, nosotros ya sabemos cuáles eran las intenciones tanto de unos como de otros. Pero en ese momento debió ser un punto tan complejo, porque tiene que ver con tratar de descifrar qué es lo que quiere el otro. Es decir, no fue un encuentro violento que de pronto llegaron y ya los estaban recibiendo con las espadas de un lado y con las lanzas del otro, sino que tiene que ver también con una suerte de negociación diplomática que tardó muchos meses, en el que ambos bandos comenzaron a explorarse, a también medir las consecuencias y los alcances y el poder del enemigo, del adversario. Y todo eso fue un proceso muy complejo que llevó varios meses y que terminó mal. Y terminó mal, ya lo comentó el doctor Olivier, terminó de una manera violenta con esta matanza de Tenochtitlan que va a desencadenar ahora sí ya un ataque frontal entre ambos bandos. Pero eso a veces, cuando uno sabe que estas personas vivieron aquí y que fueron atendidas por el rey, pero que además no fue una relación muy estable, sino que comenzó también esa propia relación a deteriorarse a tal grado que al final Moctezuma ya era cautivo, prácticamente ya no salía. Y ese tema también es muy interesante porque nos habla también de este estire y afloje que había en la relación diplomática, pero también en el tema de la conversión religiosa, que ese es otro tema también muy interesante que esperemos que el doctor Salvador Rueda por ahí nos pueda platicar cuando le toque su participación. Doctor, pues nos saludan de muchos lados, tenemos el gusto de que nos estén viendo en Guatemala, en Argentina, aquí en la Ciudad de México, en Miguel Hidalgo, en Baja California Sur, en Zapopan, en Aguascalientes, un saludo a Pensilvania, Paloma, de Guatemala también nos saludan y están interesadas porque obviamente Alvarado tiene mucha relación con la historia de Guatemala. Desde Tonantzintla, Puebla también nos están saludando, en Guerrero, en Minnesota. Nos saludan, nos pregunta Alex, que en qué fecha del calendario mexicano tuvo lugar la matanza de Tenochtitlan. Más o menos sabemos cuál fue la fecha aproximada. Pues es en el mes de mayo, alrededor del 18 o 20 por ahí. Creo que hay discusiones sobre la fecha exacta, ¿no? Pero alrededor de esa fecha. Correcto. Lo mismo, Armando Becerril nos pregunta esto que les estaba comentando. ¿Por qué los trataban tan bien? Y esa es una de las grandes preguntas que se ha hecho mucha gente. ¿Por qué Moctezuma los recibió tan bien, sabiendo o teniendo ya los antecedentes, ya lo menciona usted, sobre Cholula, por ejemplo, la matanza que hubo en Cholula, que fue una cosa brutal también?
Pues yo creo que Moctezuma intentó detener a los españoles en Cholula, ¿no? Y cuando vio que no prosperaba, cuando se dio cuenta también de lo que había pasado en Tlaxcala, donde hubo varias batallas ahí contra los tlaxcaltecas en campo raso, ¿no? Y se dio cuenta de que finalmente el ejército español era muy difícil de pelear de manera así frontal, ¿no? Tanto en campo raso como en una ciudad. En fin, yo creo que por eso los recibió con la esperanza de poder pues negociar con ellos, ¿no? Y al principio pues todo iba más o menos bien, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, conocemos el episodio, ¿no? Lo acusan a Moctezuma porque unos españoles fueron matados allá en Veracruz, ¿no? Y que él conocía a la persona que los mandó matar, en fin, y ahí es donde lo hacen cautivo, ¿no? Que también es algo que a veces perdemos de vista. Los mexicas no actuaban como bloque, también había posturas encontradas dentro del propio seno de la sociedad. Aquí, aprovechando que nos preguntan que mexicas o tenochcas, cuando nos referimos a mexicas es el grupo náhuatl que vivía tanto en Tenochtitlan como en Tlatelolco, y tenochcas cuando nos queremos hacer referencia exclusivamente a los que habitaban Tenochtitlan, pero ambas términos están correctos. Como les comentaba, tiene que ver también con la idea de que había lucha al interior del propio grupo mexica. Entonces había gente que sí estaba pro la negociación y gente que decía, no, de plano hay que luchar. Y eso se va a ver hasta el final, hasta el asedio también nunca estuvieron muy de acuerdo hasta que ya en última instancia Cuauhtémoc y su consejo deciden hacerles frente, pero incluso en esos momentos todavía había gente que sí querían negociar para tratar de salvar un poco la situación. Entonces, ¿qué es lo bonito de la historia humana? Es decir, no hay nada realmente escrito y siempre están estas partes de duda, de experimentación, de tratar de ver otras alternativas. No son cosas así tan cuadradas como a veces nos las presentan en los hechos históricos. No, y creo que estás apuntando ahí a algo sumamente importante para entender todo el proceso de la conquista, ¿no? Es terminar un poco con esa idea finalmente decimonónica, ¿no? de una nación mexicana unida, ¿no? Que se enfrentó a una nación española, ¿no? Eso pues, obviamente no es así, ¿no? El imperio mexica es un imperio reciente, fragmentado, ¿no? Hay muchas provincias que todavía están en lucha en contra del poder de Moctezuma, ¿no? Empezando por los tlaxcaltecas, pero también otros grupos, ¿no? Que finalmente ven en Cortés la oportunidad de levantarse, de terminar con el yugo mexica, ¿no? De terminar con el tributo que pagaban, ¿no? Y entonces hay mucha división, ¿no? Y incluso adentro de la misma Triple Alianza, ¿no? Hay fricciones, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con Cacama, ¿no? Que es un rey de Texcoco que finalmente no acepta el hecho de que Moctezuma sea preso y trata de levantarse por su lado y fracasa, ¿no? Incluso el mismo Moctezuma lo hubiera traicionado porque no toleraba esta diferencia, en fin, y obviamente los españoles aprovecharon esas diferencias, aprovecharon esos enfrentamientos, ¿no? Y es dividir para reinar, ¿no? Y en eso sí hay que reconocerle a Cortés una visión estratégica, diplomática, bastante elaborada, ¿no? Era alguien sumamente inteligente, de eso no me cabe la menor duda, ¿no? Correcto, sí tenía un buen ojo para hacer un análisis político. Sí, no, eso. No, y por ejemplo, si uno lee las cartas de relación y después lee las cartas de Pedro de Alvarado, pues hay un abismo entre los dos, ¿no? Lo de Alvarado es sumamente decepcionante, ¿no? Porque pues no era un intelectual, no era alguien, ¿no? Y Cortés sí, pues tiene una pluma, no solamente una pluma alerta, pero ve muchas cosas, ¿no? Claro que hay que tomarlo con pinza y miente a
veces de manera así flagrante, ¿no? Pero de todos modos es un político, es alguien, es un estratega, ¿no? Y eso, pues sí, es sumamente importante. Por eso no habla de la matanza de Toshkat, no le conviene. No, ahí sí se le salió de la mano, ¿no? Se le salió de las manos. Correcto, por ahí les recomendamos también, Federico Navarrete ha escrito un par de cosas, hay una estrategia de divulgación de la UNAM que se llama Noticonquista, él ha escrito varios temas al respecto y es muy interesante lo que él menciona. Lulú Valdés nos pregunta por el nombre del documento europeo donde aparece el músico tocando el tambor sin manos. Y bueno, pues sí, evidentemente es una escena... Es el códice Azcatitlan. No, Azcatitlan, hay una edición que se hizo por la Société des Americanistes, ¿no? Y también se puede consultar en internet, ¿no? Y es un documento muy, muy interesante. Azcatitlan se llama. Gracias. Por aquí también nos comentan sobre Tecuaque, que es un punto importante y es algo que precisamente estamos mencionando ahorita el doctor y yo, que tiene que ver con que los indígenas, hay grupos que sí lo recibieron, hay grupos que lo enfrentaron de manera frontal a los europeos, pero quizá algo que es muy importante en Tecuaque es que arqueológicamente se encontraron restos de esta o evidencia de este enfrentamiento. Pues de la matanza de Toshkat per se, no, que yo sepa. No, de la de Tecuaque. Ah, de la Tecoac. Ah, perdón, no, sí, 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 sí. Sí, es el lugar donde encontraron justamente restos de cuerpos europeos que fueron sacrificados. Sí, como no, claro que hay evidencias arqueológicas y hay excelentes trabajos ahí sobre justamente los esqueletos que encontraron no solamente de españoles, pero también de indígenas que los acompañaban y creo que incluso encontraron restos de alguien del Caribe, ¿no? Pero sí ahí hay unos estudios sumamente interesantes. También encontraron restos de puercos y de chivos, creo, algo así, ¿no? Que fueron enterrados después del sacrificio de los europeos, ¿no? Que pasaron por ahí. Correcto, tienen, ahora que regresemos a la normalidad, los invito a que visiten la zona arqueológica, está abierta al público, tiene un museo precioso y además unas piezas espectaculares, se los recomiendo mucho. Nos preguntan sobre el tesoro de Axayácatl. ¿Qué pasó con eso? Ese es un tema sumamente interesante. Sí, pues eso creo que lo van a tratar más bien cuando se hablen de la noche triste propiamente dicho, ¿no? Entonces no creo que no voy a abundar ahí sobre lo que pasó con el tesoro. Lo que les puedo decir es que en el proceso en contra de Pedro Alvarado, él enfatiza muy bien que a pesar de la matanza de Toshkat y de todo lo que sucedió, él guardó intacto el tesoro, ¿no? Con el quinto real para Carlos V y también guardó intacto a Moctezuma y que no lo puedan acusar de descuido a este respecto. Sí, yo creo que ahora en la siguiente conferencia Carlos nos podrá platicar un poco más del tema y cuando hablemos también del famoso tejo de oro, seguramente lo tocaremos. Y ese tema se va también, creo que una de las cosas más interesantes de Noche Triste, y por ahí ya lo mencionábamos en otro espacio, es que muchas consecuencias se dejaron sentir incluso mucho después. Y el tema del oro es uno de ellos. Entonces, la importancia, porque ese va a ser el pretexto para torturar a Cuauhtémoc y dejarlo prácticamente lisiado por el resto de su vida, tiene que ver con lo que ocurrió en esa noche trágica para todos, creo yo. Por acá nos preguntan, ¿dónde pueden consultarse los juicios de Cortés y de Alvarado? Si en la Argena, en el Archivo de Indias. Pues los documentos han sido publicados, ¿no? Hay la obra de José Luis Martínez, en particular él escribió un volumen muy importante sobre Cortés y 4 volúmenes de documentos anexos, ¿no? Que fueron publicados por
el Fondo de Cultura Económica y por también la UNAM, ¿no? Que se llaman documentos cortesianos, y ahí aparecen sobre todo los documentos en contra de Cortés, ¿no? Y tenemos también un volumen que fue publicado a finales del siglo XIX, que es el proceso en contra de Pedro de Alvarado, y si lo ponen en internet aparece el PDF gratuito que pueden descargar. Yo les confieso que así lo pude consultar porque es un libro de 1860 y tanto, ¿no? Y ahí está documentado todas las respuestas de los testigos y del mismo Pedro de Alvarado. Nos lo ponen en Google y ahí aparece proceso en contra de Pedro de Alvarado, ¿no? Y son fuentes muy interesantes, ¿no? Ahí más allá de las grandes crónicas de Bernal Díaz, de López de Gómara, de Oviedo, esos son fuentes muy, pues sí, muy ricas. Hay muchos detalles, están los nombres. Es que yo estuve aquí y lo vi cuando... Hay detalles así, pues, algunos inventados seguramente, pero muchos que suenan bastante plausibles. Correcto, gracias, doctor. Nos preguntan, en ausencia de Cortés, los españoles a cargo de Alvarado masacran a los mexicas que participan en la fiesta de Tlaxcala, bajo el argumento de anticiparse a una posible emboscada. ¿En qué crónica se habla de la posible emboscada por parte de los mexicas? No, pues hay muchos conquistadores, dicen que fue el caso, ¿no? Pues el mismo Pedro de Alvarado dice que sí había la intención de acabar con ellos antes de que regresara Cortés, ¿no? Bernal Díaz, pues muchos cronistas mencionan esta. Incluso hay unos cronistas y un testigo también en el proceso de Alvarado, que menciona que las cocineras mexicas tenían sus ollas listas, ¿no? Para guisar a los españoles con mole. ¿No? Y es un testimonio que aparece también en Torquemada. Bueno, ahí obviamente pues no hay que crear este tipo de cosas, ¿no? Pero vamos, son detalles divertidos ahí de las fuentes, ¿no? Que Que aparecen. también a mí me llamaba mucho la atención en el texto, en el Florentino, cuando ya están sitiados los españoles en casa de Axayacatl, en las casas viejas, los mexicas, comienza como este vituperio entre ambos bandos, y los mexicas les dicen que su carne ya no es buena ni para los animales. Es algo también muy interesante. Por aquí nos preguntan que si es cierto que hubo buena relación entre Moctezuma y Cortés. Bueno, pues ya lo mencionamos que sí al principio, pero ya al final también esa relación estaba un poco rota, y por lo que ya mencionó el doctor sobre la presencia de Narváez, que es muy importante. Sí, no, y de hecho cuando regresa Cortés, no quiere hablar con Moctezuma, ¿no? Porque pues de alguna forma también lo culpa de lo que pasó, ¿no? Si bien él pudo apaciguar a los mexicas, ¿no? Cuando sitiaron justamente el palacio de Axayacatl, Cortés no le perdona que haya tenido contacto con Pánfilo de Narváez. No, eso es importante. Correcto. Claudia Telles nos pregunta si Malinche tuvo algún papel en estos momentos. Pues no estaba. No, estaba con Cortés allá en Veracruz. Nos pregunta Almadelia Flores si hay algún simbolismo en la decapitación de los músicos en la matanza, el de la flauta, o sea, que fueran las primeras víctimas. Ajá. Pues ahí hay una propuesta interesante de Osvaldo Chinchilla, ¿no? Que dice que subraya los vínculos entre la música y el sol, ¿no? Y es algo muy interesante. De hecho, en la fiesta de Tlaxcala el papel de la música es sumamente importante. ¿No se acuerdan que Tezcatlipoca toca la flauta, ¿no? Entonces dice que finalmente Pedro de Alvarado, como Tonatiuh, como dios solar, ¿no? Ahí el hecho de que mate a los músicos que son músicos solares es como apropiarse un poco justamente del poder de la música, del poder, es de una manera simbólica, ¿no? Recuperar
el poder de la música que era de origen solar finalmente, ¿no? Es una propuesta interesante. Y también si estamos en una fiesta y de pronto matan al de la música, no es lo mismo que hubieran matado a un secundario. O sea, es también un acto Claro, es el que marca el ritmo, que marca... Sí, sí, sí. y de llamar la atención. Claro. Nos piden que si nos puede hablar de las fuentes de los códices que utilizó en su ponencia. ¿Cuáles códices usó? Pues está, pues básicamente, bueno, uno de los más importantes es el Códice Florentino, ¿no? Y todos ustedes hoy día tienen mucha suerte porque todos esos manuscritos se encuentran en internet con mucha facilidad, ¿no? Cuando yo estudiaba, pues era mucho más complicado consultar esos materiales, pero ahora todo está en línea, ¿no? Y también pueden ver estas imágenes en un número especial de arqueología mexicana que se hizo sobre justamente la noche triste, ¿no? Que les puedo mostrar, ¿no? Pero un poco de propaganda, ¿no? Ahí en este número de arqueología mexicana se reprodujeron casi todos los códices que estoy enseñando, ¿no? En esta presentación, ¿no? Entonces está el Códice Florentino, el Códice Azcatitlan, el Códice Mexicanus, el Códice Aubin, ¿no? El Códice Vaticano A, el Atlas de Durán. Hay varios manuscritos. También se puede consultar el lienzo de Tlaxcala, aunque no hay escena de la matanza de Toxcatl en este manuscrito. Nos pregunta Yuli Vargas si sabemos cómo se le nombraba en náhuatl al joven representante de Tezcatlipoca. Pues se le llamaba Tezcatlipoca, era el Ixitla de Tezcatlipoca. El Ixitla es como representante, imagen, personificador, así le llamaban. Carlos Calderón nos pregunta sobre los presagios de la conquista, pero yo creo que ese tema lo vamos a dejar para después. Tenemos ganas, el doctor Olivier y yo, de hacer un especial que ojalá nos apoye INATV para platicar de los presagios. Fue, como les comentaba, el tema de nuestra última exposición temporal. El catálogo está en línea, por ahí también nos preguntaban cómo conseguirlo. Háganos un favor, pueden escribirle al correo feriafila, con h al final, @ina.gov.mx. Ya por ahí les dejamos el correo en los textos del Facebook. Escriban un correo a esta dirección y ahí lo pueden ordenar vía correo. También estén pendientes porque tenemos la presentación de este catálogo en la Feria Internacional del Libro de Antropología que organiza el INA y que estará al aire al final de este mes. Por acá nos saludan desde Nezahualcóyotl, desde Ciudad de México, desde Washington. Le mandan saludos, doctor. Nos pregunta que qué hubiera pasado si los españoles hubieran llegado durante el gobierno de Ahuitzotl, que es otro personaje también muy interesante. ¿Qué hubiera pasado? Pues era un gran conquistador, pero no hay que olvidar que Moctezuma también. ¿No? Moctezuma era, de joven, había sido un guerrero destacado que había tomado prisionero, ¿no? Eso también es una figura que hay que revalorar, ¿no? Y también quitarle todo el peso de esa idea que fue el vendepatria y que no luchó, etcétera, ¿no? No, era un guerrero también Moctezuma, ¿no? Era muy hábil. Hay textos que lo describen como muy hábil para manejar el arco, para pelear, no era ningún cobarde. Y como les comentaba, tiene que ver también con un primer encuentro diplomático. Es decir, a veces pensamos en que unos y otros estaban ya con la espada desenvainada cuando se encontraron y fue una situación mucho más compleja que eso. No fue un encontronazo así de golpes y sangre derramada. Tuvo que ver con muchos pasos estratégicos que dieron ambos bandos hasta que de plano ya se rompió después de este evento.
con el que estamos iniciando estas conferencias. Pedro Armendáriz nos hace una reflexión interesante y quizá este sí es un tema que el doctor Olivier ha desarrollado mucho y tiene que ver con el tema de la famosa encarnación de Quetzalcóatl en Cortés. Y el tema de la divinización de los españoles, que también tocamos durante la exposición de Presagios, y que al doctor Olivier le ha interesado mucho, porque tiene que ver con el concepto de Dios, que no es el mismo que tenemos ahora, y tampoco es el mismo que tenían los europeos del siglo XVI. Eso es algo muy interesante, doctor, si nos quiere platicar un poco. Sí, de hecho es uno de los temas que tratamos con la exposición de los presagios, ¿no? Es decir, esa idea de que los mesoamericanos se quedaron pasmados porque encontraron, porque identificaron a los españoles con dioses y en particular con Quetzalcóatl, ¿no? Y entonces ahí precisamente yo creo que lo importante es tratar de no ver las cosas desde un punto de vista europeo, cristiano, ¿no? Sino tratar de entender cómo los mesoamericanos concebían a sus dioses. Es decir, llamar dioses a los españoles, qué significaba para ellos, ¿no? Y eso es un punto sumamente importante para entender, porque si los testimonios son claros, sí, los llamaron teteo, que significa dioses, ahora no quiere decir que se agacharon y que se arrodillaron frente a ellos, ¿no? Porque finalmente las relaciones entre hombres y dioses en el México prehispánico eran muy distintos, ¿no? Sí se consideraba dioses no solamente a los miembros del panteón mesoamericanos como Huitzilopochtli, Tlaloc, Quetzalcóatl, etcétera, sino a cualquier fenómeno fuera de lo común, algo extraordinario se le calificaba como teotl, como teteo, ¿no? Entonces, de esta manera, pues sí, los españoles eran teteo, surgieron de la nada, ¿no? Llegaron del mar, tenían unos atavíos extraños, estaban con barcos, con caballos, en fin, era fuera de lo común y por eso pues entraban perfectamente en esta categoría de teteo, de teotl, ¿no? La cual abarcaba cosas muy distintas, ¿no? El mar, por ejemplo, era el agua divina, ¿no? Era algo teo, ¿no? El sol era teo, pero también personajes extraordinarios, animales particularmente grandes, de un tamaño descomunal, eran teteo, ¿no? Y repito, el hecho de llamar a los españoles teteo no significaba, ¿no?, una actitud de sumisión, ¿no? Al contrario, se podía también luchar contra un dios, ¿no? Se podía incluso ganarle a un dios tan importante como Tezcatlipoca y obtener de él unos premios, ¿no? Entonces ahí hay una concepción muy distinta, ¿no?, que nos ayuda a entender este fenómeno de la divinización de los españoles. Correcto, sí, tiene mucho que ver les digo, lo bonito, eso es lo bonito de la antropología, que nos permite reflexionar sobre incluso nuestras propias convicciones y nuestras propias creencias cuando nos enteramos que otras personas en otros tiempos y en otras latitudes no piensan igual que nosotros. Eso es algo muy, muy interesante y que a veces pasa con la conquista. O sea, todo el tema de la caída de las ciudades gemelas está permeado por muchas de las opiniones que ahora nos podemos hacer y los puntos de vista que ahora podríamos hacernos desde la comodidad de nuestro siglo XX, pero 21 ya, pero no tiene que ver con esa forma de pensar. Rodolfo Run nos pregunta de la posición original de algo, pero no me están mandando bien la pregunta. Si nos pudiera ampliar un poco más. Saludos, por cierto, Neftalí Galván, su hijo fue un alumno muy querido mío, le mando un abrazo a Rodolfo y a toda su familia. Nos saluda Hugo Delgado López, saludos desde Tlaxcala, Paula Rosana. Nos preguntan si vamos a hablar de la conquista de Guatemala y Perú. Híjole, eso es probable que lo tratemos, pero un poquito más adelante. Ahorita nos vamos a enfocar esta y las siguientes conferencias que habrá sobre los 500 años de Noche Triste y las cosas que desencadenó, pero seguramente vamos a platicar de esos temas el próximo año. Estén pendientes, manténganse sintonizados. Luis Domínguez nos pregunta que usted quién piensa que mató a Moctezuma.
Pues eso también es otro tema que hicimos un conversatorio muy interesante ahí justamente con la maestra Patricia Ledesma, con el doctor Matos Moctezuma, ¿no? Y pues ahí se expresaron justamente muchas opiniones al respecto. Es un tema sumamente complicado y tenemos el mismo problema que con las fuentes respecto a la fiesta de Toxcat, a la matanza de Toxcat, ¿no? Es decir, de un lado los que dicen que fueron los españoles que lo mataron, de otro lado los que dicen que fueron los indios, ¿no? Y ahí tenemos también argumentos muy buenos, tanto para una hipótesis como para la otra. Ahí les remito a este conversatorio en YouTube seguramente, ¿no? Para que vean un poco cuáles son las opiniones al respecto, ¿no? Correcto, muchas gracias, doctor. Nos pregunta Tlina Miau, ¿cuáles eran las diosas que eran pareja de Tezcatlipoca? Ya por ahí lo mencionó usted. Pues normalmente es Xochiquetzal, pero era muy coqueto Tezcatlipoca, así que tal vez hay otras diosas también ahí que eran muy... Por ejemplo, ya ven que el representante de Tezcatlipoca, que finalmente actuaba como el dios en los mitos, ¿no? Eso era la reactualización de mitos, ¿no? Y anda con 4 señoritas, bueno, no sé si señoritas, pero con cuatro diosas, ¿no? Entonces, no, Tezcatlipoca es la connotación de un joven conquistador, no solamente de guerreros, pero también de mujeres. Tiene esa característica. Correcto. Claudia Telles nos pregunta si había rivalidad entre tlatelolcas y tenoscas. Sí. Sí, muchísima. Pero ese va a ser tema, es altamente probable para el siguiente año. Seguramente vamos a tener aquí a mi querido Salvador Guillem, porque los últimos días de la sociedad mexica tuvieron mucho que ver con estas alianzas, traiciones y rencores que hubo en ese momento, y es algo que sí es digno de indicar sobre Tlatelolco y Tenochtitlan, pero no les voy a contar nada para no hacer spoiler. Pues le agradecemos mucho al doctor Olivier su presencia. De verdad fue un gustazo porque es una persona que no solo conoce a profundidad muchos de los temas, sino que se nota la pasión que tiene y el compromiso por una explicación clara, que eso siempre lo agradecemos mucho. Fue un placer escucharlo el día de hoy y abrir esta serie de conferencias sobre la Noche Triste, crónica de una victoria mexica. La siguiente semana vamos a estar con el doctor Carlos González y una servidora. Y pues no me queda más que agradecerle. Muchísimas gracias, doctor Olivier, por estar hoy con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y al público por estar presente. Esta ponencia se va a grabar y se va a transmitir en YouTube ahora que terminemos la edición, entonces también la podrán ver un poco más adelante por si se perdieron de algún detalle, lo pueden repetir. Pues mil gracias a todos, muy buenas noches, espero que nos veamos el siguiente viernes y pásenla muy bien, quédense en casa. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.